Vamos a comenzar ahora sí con este tema, de verdad, una disculpa, qué vergüenza. Pero les platico, vuelvo a presentarme, mi nombre es Diego Rosales, soy un estudiante de la Academia de Medicina dentro de la Universidad de Guadalajara, aquí en Guadalajara, Jalisco. Y dentro de mis prácticas he podido tener un desarrollo como instructor de anatomía dentro del departamento de morfología. Ya tengo 2 años justamente que he comenzado con estas prácticas y gracias a ello he podido desarrollar una gran serie de habilidades que me han permitido comprender el estudio de la anatomía. Entonces, bueno, sin más por el momento, creo que podemos ir comenzando. Te voy a platicar acerca de cuáles son todas aquellas estrategias que a mí como estudiante me ayudaron. Y es que, a final de cuentas, todos pasamos por anatomía en algún momento. En primer semestre, cuando yo pasé, yo recuerdo que fue un momento muy estresante, porque comprender la anatomía en un semestre es sumamente difícil. No es una situación sencilla, no es una situación en donde yo pueda decir, simple y sencillamente voy a ir y hacer esto. Y ya, aprendí anatomía. No. Y de hecho recuerdo yo que en primer semestre yo trataba y macheteaba y macheteaba y macheteaba todo lo que podía con respecto a la anatomía. Y entonces yo decía, si aprendo de esta forma y el músculo que viene así y así y así y así, y simple y sencillamente trataba de machetearlo y machetearlo y machetearlo, que yo te puedo asegurar de una vez que es uno de los peores errores que puedes cometer en el estudio de la anatomía. No puedes intentar machetear las cosas. Obviamente hay cosas como nombres y demás que claramente son de cierta forma un machete. De cierta forma todo el tiempo tienes que estarlas analizando y de cierta forma todo el tiempo tienes que estarlas repitiendo una tras otra vez. Sin embargo, no todo se aborda de una manera de machete. De hecho, la minoría de las cosas son las que se abordan de machete, solamente nombres y esa clase de cosas. En reconocer el trayecto, reconocer las inserciones y demás, no deberían de ser una cuestión de machete. Te lo explicaré un poco más aquí, pero quiero que partamos desde esa concepción. Ese fue uno de mis más grandes errores y me he dado cuenta gracias a todo este periodo en que he podido ser instructor de la Academia de Anatomía dentro de la Universidad de Guadalajara. Entonces, bueno, comencemos un poco con este tema, un tema bastante amplio y bastante interesante, que estoy seguro que a todos, o al menos a varios de ustedes, les interesará bastante cómo es que se desarrolla. Muy bien. Ahora, ¿cómo estudiar anatomía? ¿Cómo estudiar anatomía? Es una pregunta que puede ser considerada bastante sencilla. Sin embargo, no lo es. Y todo el mundo nos hemos dado cuenta de eso. El estudio de anatomía regularmente se realiza por una fortuna gracias a la implementación de material didáctico, ya sea biológico, a través de cadáveres, de piezas anatómicas y demás, o hoy en día se utiliza también el hecho de utilizar algunos medios audiovisuales o virtuales, como la realidad virtual. Uno de los grandes impulsos que ha tenido la anatomía es justamente la realidad virtual, en donde gracias a un visor y a dos aparatos en las manos, puedes hacer un cadáver del tamaño de toda una habitación y comprender parte a parte cada una de las estructuras que lo componen. Entonces, es sin duda alguna uno de los puntos más importantes e indispensables que se generan a través de ello. Ahora, la pregunta en sí no es sencilla. Entonces, yo te voy a enseñar cuáles son aquellas cosas que a mí como instructor me han servido para comprender el desarrollo y el análisis de la anatomía y poderlo explicar de la mejor manera. El primer paso o el primer punto que te recomiendo es que sepas cuál es tu estilo de aprendizaje. Yo sé que a todo el mundo nos han hartado con este tema. Profesores, alguno que otro compañero o incluso los mismos instructores, de repente somos mucho de, tienes que saber cuál es tu estilo de aprendizaje, aprende cuál es tu estilo de aprendizaje. Y la realidad es que si bien sí es un poco cansado, sí es muy necesario. Te lo explico de la siguiente manera. La estrategia se le conoce como BARC o el acrónimo se le conoce como BARC, en donde es visual, auditivo, de escritura y kinestésico, que kinestésico quiere decir hacerlo. Ahora, visual, auditivo, de escritura y kinestésico, de escritura y lectura, son aquellas formas en las cuales puedes utilizar el procesamiento neuronal a tu favor para poder recuperar alguna de las informaciones que estás haciendo. Hay personas que tienen una facilidad más para poder recordar aquellas cosas que dicen o hacen, que aquellas personas que tienen una facilidad más para recordar cosas que están viendo. Entonces, basado en eso, es que tienes que tú crear qué es el estudio que a ti te facilita de la mejor manera. Lo que yo te recomiendo es que, por ejemplo, yo soy una persona kinestésica. Necesito hacerlo para poderlo comprender, para poder
hacer un entendimiento correcto de este tema. Entonces, ¿yo qué te recomiendo si eres una persona kinestésica? Oye, siempre lo recomiendo dentro del anfiteatro. Lo que les digo es, si tú te reconoces como una persona que cuando se siente mejor o cuando lo comprende mejor es a través de ejemplos, entonces procura en el estudio de la anatomía leer un cacho, un párrafo, una página, un capítulo, tú lo decides. Y entonces hay un método por ahí, no recuerdo si es justamente el método Feynman, pero el método consiste en una hoja grande de papel, va a ser un pequeño cuadrante, va a ser una pequeña cruz. Tienes del lado izquierdo un cachito, no lo hagas justo a la mitad, sino que hazlo como un poquito más desviado hacia la izquierda y va a hacerte nada más un pequeño espacio. En ese pequeño espacio vas a poner palabras que durante tú vayas escribiendo o vayas leyendo te parezcan importantes de reconocer dentro de tu escrito. Lees todo el capítulo y en el espacio más grande lo que vas a hacer es escribir todo lo que recuerdes a mano, todo lo que recuerdes y de la mejor manera que lo puedas hacer. Luego vas a volver a leer el capítulo y en el apartado de abajo vas a poner preguntas que te hayan quedado inconclusas, con lo que tú ya hayas hecho. Y entonces, basado en esto, y bueno, cuando lo vuelves a leer con rojo, vas a agregar en el escrito todas aquellas cosas que te faltaron. Es un método un poco tardado, la realidad, pero es uno de los métodos más altamente efectivos. Yo te lo recomiendo mucho, mucho, especialmente cuando tienes que hacer una charla, por ejemplo, de anatomía, que algún profesor te haya pedido una pequeña clase o algo por el estilo que se enfoque en alguna estructura anatómica. Te recomiendo muchísimo el que utilices este método que te comento. Porque basado en eso, tú creas tu guión y practicas 1, 2 o 3 veces y gracias a la práctica, cuando vas y lo desarrollas en vivo y en directo con tu profesor, te puedo asegurar casi perfectamente que esto va a asegurarte que no te equivoques. Ahora, si tu habilidad es un poco más de lectura, con anatomía las llevas de ganar, siendo sinceros, porque la lectura te va a ayudar, básicamente toda la información de anatomía se encuentra en los libros, entonces lo ideal es que pues, simplemente y sencillamente leas más de un libro, ¿no? Te enfoques en tener más libros. En la parte audiovisual, en el apartado audiovisual, yo te recomiendo mucho recursos como por ejemplo los que hemos tenido, algunas charlas como por ejemplo esta, los cursos que tenemos dentro de Crecer, toda esa clase de cosas te pueden ayudar muchísimo. En los demás, en el de escritura y en el kinestésico, son de muchísima ayuda también, porque en el de escritura o lectura, en este caso, pues regularmente nosotros les ponemos subtítulos para que todo el tiempo vayan siguiendo la conferencia o la charla. Y adicionalmente en el kinestésico, bueno, pues en lo que tú tomas tus apuntes, conforme vas viendo el curso, es más que suficiente para que facilites tu conocimiento, ¿no? Bueno, si desconocen cuál es su estilo de aprendizaje, les dejo este QR para que puedan revisarlo y hagan un pequeño cuestionario en el cual van a poder encontrar cuál es el estilo que mejor se acomoda bajo sus características y necesidades. Ahora, siguiente punto, antes de ir, aquí tenemos una pequeña pregunta de Gabriela Moya, que nos dice, ¿cómo vencer la pobreza? Dejé de estudiar 2 años y ahora me cuesta mucho, ayuda. Bueno, es un tema bastante complejo. La verdad es que vencer la pereza, justamente hay un libro, recientemente lo leí, se llama Hábitos Atómicos, y habla acerca de que realmente lo que debemos de hacer es que la voluntad no sea el principio fundamental del por qué hacemos algo. Y te lo recomiendo mucho, la verdad, este libro lo recomiendo muchísimo, porque justamente habla de esto. El libro de Hábitos Atómicos se basa y en esencia comenta cómo es que pues, las personas somos muy susceptibles a incluso procrastinar o ser un poco autocompasivos con nosotros mismos. El sentido de, ya no quiero estudiar porque estoy muy cansado y ya no quiero hacer esto y estoy muy cansado. Entonces, para crear un hábito, lo que establece es la voluntad y la motivación, aunque son importantes, no deberían de ser tu apartado fundamental para que hagas un hábito. Entonces, yo te recomiendo mucho que intentes, cheques este libro. Se basa mucho en que pongas recordatorios o que hagas algo para que sea muy evidente tu hábito. Si quieres leer todos los días, asegúrate de que sea a la misma hora, ponte una alarma y hazlo en un momento en donde tú digas, es que ¿sabes qué? Mi compromiso y lo que yo de verdad quiero es aprender anatomía. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Todos los días a las 7 de la tarde voy a estudiar 15 minutos. 15 minutos de anatomía. 2 páginas, un capítulo, lo que quieras. Y entonces te pones un recordatorio para que la señal sea muy grande. Te pones también las cosas para que sean bastante sencillas o bastante simples, de tal forma en que en el sitio en donde vas a estudiar,
pues a lo mejor acércate a algo un poquito que te vuelva algo atractivo, ¿no? Agrégate, ponte a lo mejor ahí algunas galletas o alguna botana para que tu estudio de anatomía no sea algo cansado. Y finalmente asegúrate de que cuando lo completes, tú misma o tú mismo, o sea, te digo a ti como persona que nos estás viendo, te recomendamos mucho que te asegures de a ti darte una retroalimentación positiva. Asegúrate de que, ya sea a través de algún placer que te guste, que tú digas, ¿sabes qué? Voy a estudiar y si estudio 15 o 30 minutos de anatomía, al final voy a ver una película. Asegúrate de hacer esa clase de cosas y bueno, neurocognitivamente es muy probablemente que desarrolles el hábito. Yo actualmente hago justamente esta dinámica, gracias al libro, en donde estoy leyendo todos los días 1 hora de neuroanatomía. Esto con la intención de poder acrecentar un poco mi conocimiento en el área. Al inicio me fue muy complicado y no me enfocaba en que, bueno, hay veces en las cuales no puedo hacer toda 1 hora, hay veces en que puedo 15 minutos, pero lo importante es continuar con el hábito. Entonces me puse una alarma, cada vez que suena mi alarma yo me pongo a estudiar un rato y eso es más que suficiente para poder crear este hábito. A veces hago los 15 minutos, hoy en día regularmente ya hago hasta incluso a veces más de 1 hora, todo depende de mi disposición de tiempo, pero pues funciona. Entonces, te lo recomiendo mucho eso. Muy bien. El siguiente punto muy importante es identifica el libro con el que te sientas cómodo aprendiendo. Y esto es porque hay muchísimas cuestiones o muchísimos libros que te van a poder ayudar en el conocimiento de la anatomía. Es decir, hay más de un autor. De hecho, hay muchísimos autores, hay cientos de autores de anatomía. Dentro de la biblioteca que nosotros como instructores hemos creado, tenemos a Lippert, a Martini, Adam, el Rouvier, Gray, Moore, Testut, Latarjet. Simplemente los autores de anatomía van en un número increíble de personas. Entonces, es muy importante que identifiques con qué libro te sientes mejor para poder estudiar. Regularmente, yo para lo que hago en mi día a día, yo suelo utilizar Rouvier, porque para mí es un libro fascinante. Me encanta Rouvier. Es muy descriptivo y de hecho lo veremos, aquí lo agregué como un ejemplo, pero no necesariamente es la estrategia, no necesariamente es el libro que te va a ayudar a ti a comprender anatomía. Entonces es muy importante que no te cierres a un mismo libro. Por ejemplo, este semestre, con mi labor como instructor, tuve a un grupo que eran de parte de un doctor que utilizaba como su bibliografía principal a Quirós. Y Quirós es un libro bastante bueno, tiene algunos errores de redacción y algunas imágenes pueden estar un poco perdidas o un poco confusas. La realidad es que para mí es posible entender Quirós, pero en primer semestre no lo fue. Entonces, yo a una persona de primer semestre no le recomiendo nunca a Quirós, porque por esos errores de redacción, por el hecho de que carece de varias imágenes y por el hecho de que tiene como varios problemas por ahí, creo que puede ser confuso entenderlo. Siempre les digo, mejor yo que vayan por otras variantes, por algunos otros libros. Incluso Testut se me hace muchísimo mejor redactado que Quirós. Sin embargo, pues bueno, ¿no? En aquel caso, los chavos tenían que leer ese libro porque era el libro que les pedía su profesor. Entonces, pero bueno, a final de cuentas ocurre lo mismo. En este caso, por ejemplo, los libros que vamos a revisar son estos tres: Moore, Rouvier y Gray. El libro de Moore, de Anatomía de Moore, es un libro bastante práctico y sencillo de entender. Es el principal fundamento que debe quedar. El único problema y lo más como inconforme que me deja a mí este libro es el hecho de que tiene muy poca información. De hecho, es un libro muy simple de entender. El libro se enfoca en decirte solamente lo fundamental a ti para estudiante. Claro, es lo fundamental. Sí vas a saber dónde está la tibia y el peroné. Pero si quieres hacer algo como lo que te comentaba, en donde hay variantes que pueden causarle ciertas patologías a las personas, en definitiva, el libro de Moore creo que no sería el libro por el cual yo me inclinaría para el conocimiento, para mejorar mi conocimiento en anatomía. Creo que es bueno como una medida inicial. En primer semestre puede ser bueno leerlo. Yo pensaría tal vez es un libro de preparatoria, sinceramente. Pero bueno, no deja de ser una buena bibliografía y sigue siendo muy recomendable. Ahora, el siguiente, Rouvier. Rouvier es un libro fascinante. Yo ya te había comentado hace unos momentos, es mi libro favorito. De verdad es increíble porque Rouvier es de 4 tomos, a diferencia de Moore, por ejemplo, que Moore es un solo libro, Rouvier es 4 tomos,
en donde estamos hablando de cada uno unas 300 a 500 páginas tal vez, que se enfoca en regiones. Esta es anatomía topográfica, se le conoce. Es decir, tiene un tomo que se enfoca en cuello y cara, tiene un tomo que se enfoca en brazos o miembros, tiene un tomo que se enfoca en todo el tronco y finalmente un tomo que se enfoca en el aparato del sistema nervioso como tal. Entonces, lo divide de esta forma. La organización a lo mejor no es la mejor o es un poco confusa porque de repente quieres buscar algo que está en el límite y suele pasar de repente con Rubier que tienes que checar los dos tomos a la vez. Como por ejemplo, si quieres estudiar a la par en que la región inguinal, la cara anterior del muslo, tienes que leer el tomo del torso junto con el tomo de miembros inferiores, de miembros. Entonces, a lo mejor es una desventaja, sinceramente, que ofrece Rubier, pero es muy buen libro. De hecho, uno de los puntos más a favor que le puedo ver es el hecho de que utiliza la nómina anatómica, que la nómina anatómica comienza por ahí de 1900 en un congreso en Berlín, con el afán de que si yo digo aquí en Guadalajara latissimus dorsi y lo digo en Francia y lo digo en Inglaterra y lo digo en América, cualquiera de estos lugares me van a entender que el latissimus dorsi es el dorsal ancho. Entonces, Rubier, de hecho, te ofrece al principio de este libro, te ofrece todo un apartado en donde literal es la nomenclatura, es la nómina anatómica actualizada, en donde te dice parte a parte todos los nombres que tienen estas regiones, junto con las abreviaciones aprobadas. Entonces, es muy bueno eso, es un punto muy a favor de este libro. La información es excelente, la desglosa paso a paso. Es un libro que es sistemático porque te explica, por ejemplo, todo el aparato vascular. Y cuando te lo explica muy claro y conciso. Te dice, la arteria, no lo sé, axilar. La arteria axilar tiene estas colaterales. Y te describe cada una de las colaterales y te describe las variantes y te describe también cuáles son las colaterales de las colaterales. Entonces, hace un uso de la información muy apropiado y muy vasto. El único punto en contra que le puedo ver es que de repente utiliza variantes que son como las más apropiadas o las más aprobadas, pero si tu interés es llegar al dato más fino de la anatomía, no lo vas a poder encontrar en Rubier, porque no utiliza, por ejemplo, las variantes más extrañas son las que suelen llevar un epónimo. Entonces Rubier no utiliza ningún epónimo porque suele ser más bien con aquellas cosas que son como más comunes. Entonces, depende mucho de gustos. Yo este libro lo recomiendo muchísimo para primer semestre y para comenzar con el estudio de la anatomía, porque es muy claro y te queda muy, muy fácil toda la información. Ahora, el libro de Gray es un tema súper interesante porque es uno de los grandes hallazgos que hemos tenido dentro del anfiteatro, porque es a base o es gracias a la autora, se conoce como Standring Susan. Su nombre es Standring Susan. Y Standring Susan es una neurocientífica que de hecho me parece tuvo una parte de trabajo dentro de Inglaterra en una universidad bastante común o bastante conocida por allá. Y bueno, la verdad es que adquiere el proyecto por un poco de asociación con el antiguo editor del libro, que me parece que era Peter Williams o algo así. Entonces, al momento de que comienzan con esta fusión y entonces Standring se vuelve la editora principal o editora en jefe del libro, agregó una gama de información muy actualizada, muy nueva. Este es el libro más actualizado y más relevante del momento en el área de anatomía. Este libro es del 2022. El único problema que le puedo ver es el hecho de que está escrito en inglés, que también es una ventaja bajo el concepto de que, recordemos, la nomenclatura, la nómina anatómica, aunque fue en un congreso en Berlín, en Estados Unidos y en América en general, más bien en el habla inglesa en general, no se utiliza nada más que la nómina anatómica. Entonces, todos los músculos, todas las estructuras, todo de todo, viene con el nombre aprobado internacionalmente. Creo que te lo aprenderías una sola vez. Y si viene con epónimos. Y lo mejor de todo son los epónimos, que no solamente son los más aprobados, sino que también son los más extraños, pero también los que la gente dice, estos sí son verdaderos. Porque yo puedo ir y ahorita publicar un artículo y decir, es que descubrí un nuevo trozo de piel en el pulgar y entonces es el trozo de piel de Diego Rosales. Sin embargo, pues no es precisamente una descripción tan buena, siendo un epónimo incluso mediocre, podría decirse. Puede ser un epónimo que no tenga ningún fin ni causa. En el caso del libro de Gray, el editado por la grandiosa Standring Susan,
ella sí se encargó de hecho, al final de cada capítulo tienes como una referencia de 200 artículos por capítulo, en donde ella checó punto a punto cada uno de los epónimos. Digo, ella junto con todo el equipo, checaron todos los epónimos y dijeron, estos sí son validados, estos son aprobados, estos son los más comunes, y te viene con porcentajes y demás. De verdad, el mejor libro, sin duda alguna, del estudio de la anatomía está en esto, sinceramente. Muy bien. El paso número 3 son las mnemotecnias. Creo que es súper común, todo el mundo los conoce. Y el uso de las mnemotecnias van desde cuestiones que ya están, puedes ir y buscar en Google, como por ejemplo esta que encontré sobre los huesos del carpo, que es esta señorita pide pizza, traigan, huele grandioso, ¿no? Y eso es para recordar los huesos del carpo. Sin duda algunas son mnemotecnias apropiadas y son bastante buenas. Yo sí te recomiendo algunas de ellas. Tengo algún compañero que dice que tiene una mnemotecnia que justamente es Partido Nacional Democrático Uruguayo o algo así, justamente ayer paraguayo, algo así, justamente ayer me decía, y que a él le ayuda para recordar algunas estructuras anatómicas. Bueno, sí, o sea, sí te ayuda esta clase de mnemotecnias porque asocias algo dentro de tu cerebro, algo que ya tenías registrado, lo asocias a algo nuevo. Entonces es más fácil tener una recuperación de esa información, es más fácil que lo recuerdes. Sin embargo, yo sí te recordaría o te pediría que las mnemotecnias que uses procures que sean lo más profesionales o formales tal vez posibles, porque de repente también es muy fácil que con darle rienda suelta a la imaginación, pensemos en mnemotecnias que a lo mejor no son tan apropiadas y a lo mejor no son las mejores. Pero sin duda es una gran técnica. Las mnemotecnias que solemos aplicar dentro del anfiteatro, te voy a poner aquí un ejemplo, y es que nos gusta mucho jugar con las reglas, y es que las reglas son excelentes para recordar las cosas. Por ejemplo, los los músculos de la región tenar en la mano son así. El aductor, sus inserciones son más bien sus orígenes, son los orígenes de todos los músculos de la región tenar. Sus orígenes son en el grande, en el trapecio, en el trapezoide y también en todos los ligamentos que se encuentran en la región carpiana, pero también lo hace en la base y en la cápsula articular del segundo, tercero y cuarto metacarpiano. Ahora, en el flexor tiene dos cabezas, una superficial que llega hacia el trapecio y el retináculo, perdón, el trapecio y el retináculo, y tiene una profunda que llega más hacia los huesos del grande y el trapezoide. Luego, el oponente se inserta en el retináculo y en el trapecio. Y finalmente el abductor, el que abre, se inserta en el retináculo flexor y en el tubérculo del escafoides. Recordar todo esto lo podríamos hacer de machete. Yo lo hacía eso en primero, pero con el tiempo te das cuenta que la mejor manera para aprender es encontrando reglas de cuáles son aquellas cosas en las cuales convergen estas mismas orígenes o estos mismos sitios de inserción de los músculos. De tal forma que, por ejemplo, el aductor, el flexor y el oponente se insertan en el trapecio, y el flexor, el oponente y el abductor se insertan en el retináculo flexor. Y entonces puedes crear reglas que te ayuden a ti a recordar las inserciones de los músculos. Como por ejemplo, ¿cuál es el único músculo de la región tenar que no se inserta en el retináculo flexor? Pues sería el aductor del pulgar. Ahora, ¿cuál es el único músculo de la región tenar que no se inserta en el trapecio? Pues estaríamos hablando ahora del abductor del pulgar. Ahora, el hecho de que hagas esta clase de reglas a ti te ayuda a que no solamente te acuerdes de las inserciones del aductor o del abductor. O sea, no estás recordando la regla, estás recordando las inserciones también que tienen en general. Te pongo un ejemplo. Cuando piensas así, yo ya sé que, por ejemplo, el oponente del pulgar, el aductor del pulgar, el flexor del pulgar, estos tres, como el único músculo que no se inserta en el trapecio es el abductor, yo ya sé que estos tres sí lo hacen. Y ahí ya estoy recordando tres orígenes o tres inserciones que tienen estos músculos. Ahora, pasa lo contrario, ¿no? En el caso del aductor, pues yo ya sé que el flexor, el oponente y el abductor se insertan en el retináculo. Y por ende, el aductor es el único que no. Si se dan cuenta, se vuelve un poco más sencillo. Ahora, si eso también puede llegar a ser un poco complejo. Entonces, si se te hace un poco complejo, puedes comenzar haciendo mnemotecnias de esta clase de reglas basado en aquellas cosas que sí tienen únicamente ellos. Como por ejemplo, el aductor, que es el único que se inserta
o más bien se origina en la base y en la cápsula articular del segundo, tercer y cuarto metacarpianos. O, por ejemplo, en el abductor, que es el único que se inserta en el tubérculo del escafoides. Si recuerdas esta clase de información, aquí nos sirve mucho para recordar puntos muy importantes o indispensables o más finos de la anatomía, porque entonces hace la regla. Único músculo que se inserta en el tubérculo del escafoides, ya sé que es el abductor del pulgar. Y el único músculo que se inserta en la base y cápsula articular del segundo, tercer y cuarto metacarpiano, yo ya sé que es entonces el adductor del pulgar. Esta clase de cosas, la verdad, yo en el inicio no creía que me funcionaran tanto, pero realmente lo hacen porque después haces mnemotecnias de este tipo de todas las cosas. Por ejemplo, otra mnemotecnia, único músculo que no es inervado por el mediano en el compartimento epitroclear de la mano, bueno, yo ya sé que es el flexor cubital del carpo o bien el flexor profundo de los dedos en sus dos últimos dedos. Y entonces ya sé también que todos los demás músculos epitrocleares sí son inervados por el mediano. Y así se hacen estas reglas. Son realmente bastante útiles. Único nervio o par craneal que emerge por la cara posterior del tronco es el troclear. Y entonces todos los demás se salen por la cara anterior. Y así puedes hacer muchísimas mnemotecnias de este tipo y son bastante útiles. Créeme que te van a ayudar bastante. Y finalmente, el paso final es el hecho de que tú hagas una repetición espaciada. La repetición espaciada tiene un fundamento neurocognitivo o neurocientífico, en donde para poder recordar las cosas es muy importante que todo el tiempo las estés repitiendo, pero dejando pasar un poco de espacio entre sí. Hay una estrategia que se le conoce como método de Leitner, en donde justamente lo que te dice es que debes de hacerlo a través de flashcards y empezar a hacer una repetición espaciada de esta forma. Hacemos, por ejemplo, aquí están marcadas 5 cajas. La primera caja va toda la información. La practicas un día. Si te acuerdas de todas las flashcards, todas aquellas que te vas acordando, las vas a pasar a la caja 2. Las que no te acuerdes van a la caja 1. ¿Ok? Entonces, la caja 1 la vas a repetir todos los días. Y la caja 2 la vas a repetir cada 2 días. Luego, cuando las de la caja 2, tú haciendo tu estudio, estudias la primera vez, ok, pasé 5 tarjetas y se quedaron 3 acá. Al día siguiente lo vuelves a hacer. Entonces ahora vas a estudiar solamente las de este lado, que son las de la caja 1. Estudias las 3 tarjetas que te quedaron pendientes y ahora te acordaste de 2. Bueno, las pasas a la caja 2 y ahora esta caja tiene 7 y esta tiene 1. Al día siguiente estudias la de la caja 2 y empiezas otra vez. Ok, esta, sí me acuerdo, la pasa a una caja 3, que vas a revisar cada 5 días, cada 4 días. La pasa a la caja 3. Ok, me acuerdo de todas estas. Y las que no te acuerdes, las tienes que regresar a una caja. Las cajas de flashcards las puedes llenar con un sinnúmero de esta clase de situaciones. Puedes poner flashcards de farmacología, flashcards de anatomía, flashcards de lo que quieras. Y lo puedes utilizar esta estrategia para todo lo que quieras. De hecho, esta imagen la utilizaban para aprender justamente italiano. Entonces, utilizas toda esta información, la vas metiendo en estas regiones, en estas flashcards, y basado en eso es que puedes ir pasando de lado a lado toda la información y te vas a ir acordando perfectamente. A lo mejor ya después vas a tener tú cajas enormes con flashcards, pero si te acuerdas de toda esa información, imagínate la gran victoria que sería para ti. Entonces, bueno, estas son como las herramientas más importantes que a mí me han ayudado como instructor de anatomía para poder aprender. Espero que te sirvan. Realmente es, yo creo que lo fundamental que tienes que considerar y el hecho de que tienes que aprender también a escucharte a ti y saber de qué forma puedes aprender y de qué forma no te ayuda a aprender. Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda. Por aquí veo que Steffi Q nos decía justamente que se iba a quedar grabada y sí, es correcto, la sesión queda grabada. Se va a poder ver directamente en nuestra página de Crecer o bien desde YouTube para que puedan tener acceso cualquier día que quieran. Vamos a hacer una pequeña corrección quitándole ese primer cachillo en donde justamente no cargaba el micrófono. De verdad, una disculpa. Pero bueno, lo importante es que ya pudimos resolverlo y ya estamos excelentemente bien. Entonces, bueno, sin más por el momento, espero que te haya gustado. Si no hay ninguna duda, creo que nos daríamos por concluida esta sesión. Y bueno, hasta la próxima.